Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Es un gustazo volver a reencontrarnos para una nueva clase. Vamos a ingresar en una serie de clases más que interesantes en donde vamos a analizar al desarrollo tecnológico desde la mirada de la anarquía. En este aspecto vamos a encontrarnos con tendencias dentro del anarquismo abrazando las ideas de la tecnología como esa herramienta predilecta para la liberación del trabajo. Quiero decir, y lo vamos a entender mucho mejor cuando desarrollemos el contexto histórico en el cual nace esta idea, a la máquina o a la tecnología como una forma de liberar al humano del trabajo pesado y repetitivo, algo así como que las máquinas hagan el trabajo por nosotros. Pero también, y en el caso más radical, liberarnos directamente de toda acción de trabajo. Claro está, vamos a ver también los pormenores y las dificultades que esta idea encontró, puesto que esas máquinas que trabajen por nosotros, por lo menos al día de la fecha, no son de disposición común. Y por el otro lado, como contraparte, y con esto vamos a comenzar la serie de clases, tendencias que van a luchar por destruir esa tecnología y nos van a proponer vivir al margen de la misma. Por lo cual lo que vamos a hacer con esta serie de clases es ver a la tecnología y a la anarquía inmersas en una relación de tensión. Sin ir más lejos, vamos a comenzar con el ludismo y esa férrea lucha contra la tecnología, y lo vamos a hacer desde esta plataforma que es el producto de esa tecnología que tanto quisieron destruir. Una contradicción tremenda, lo sé, pero un puntapié más que efectivo para despertar el interés e invitarnos a la polémica y al pensamiento crítico. Para conocer y empezar el camino espinoso de esa relación entre la anarquía y la tecnología, pongamos un punto a esta introducción y metámonos de lleno con la clase. Muy bien, termo y mate bien cerquita para poder encarar con toda esta clase. Arranquemos con algunas ideas generales a modo de introducción para adentrarnos de lleno al surgimiento de esta corriente que, si bien tiene un recorrido propio, lo que quiero decir es que puede ser analizada sin relacionarla directamente al anarquismo, sus innumerables puntos en común, sobre todo el rechazo al orden jerárquico y la explotación basada en esa jerarquía, que a modo de anticipo los ludistas van a encontrar en el uso de la tecnología, hizo que no pocos adoptaran ambas ideas y las fusionaran en lo que es el objeto de nuestra clase, el anarcoludismo. Allá por el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, el movimiento ludista va a emerger básicamente como una respuesta directa a todos esos cambios que la tecnología y la industrialización estaban generando en la vida de las personas. Y estos ludistas no eran ni más ni menos que trabajadores, sobre todo aquellos relacionados a la industria textil, principalmente en Inglaterra, que se fueron organizando para resistir la introducción de maquinaria en los procesos de producción, por sobre todas las cosas, trilladoras y telares. Seguramente se me pueda criticar por hacer un resumen tan grosero, pero a los fines de la clase va a resultar efectivo y además seguramente ya sea una temática conocida por todos. Pero si así no fuera el caso, hablemos un poquito de la revolución industrial. Podríamos decir que esa revolución industrial fue un periodo de profunda transformación económica y social en el que la producción manufacturera se mecanizó y se introdujeron nuevos métodos de producción. En concreto, se pasó de una producción manufacturera a una producción en masa. Pero en ese primer momento de la revolución industrial, ese notable progreso no se generalizó y lo que aumentó y mejoró fue la producción y la renta de los dueños de los medios de producción. Mientras que los empresarios y la clase burguesa se beneficiaba económicamente de estos avances tecnológicos, los trabajadores sufrían consecuencias en forma de desempleo, salarios más bajos y condiciones laborales muy precarias. Por lo tanto, ya podemos marcar que el ludismo surgió como una forma de resistencia y protesta contra todos esos cambios. Estos creían firmemente en la importancia del trabajo manual y la artesanía y consideraban que la mecanización destruía los oficios tradicionales y alienaba a los trabajadores convirtiéndolos en meros operarios de máquinas, mientras que el trabajo manual tenía un valor intrínseco y contribuía a la realización personal. En un aspecto más político van a criticar al sistema capitalista que se beneficiaba de la tecnología, concentrando el poder y la riqueza en manos de unos pocos, mientras que los trabajadores sufrían la explotación y la miseria. En ese sentido veían la introducción de la maquinaria para los ludistas de la actualidad, a quienes se denominan neoludistas, va a ser extensivo a la tecnología en general, la veían como una forma de aumentar los beneficios de los empresarios a expensas de los derechos y el bienestar de los trabajadores. Otro aspecto importantísimo para destacar es que la crítica no era solo económica, sino también lo era en referencia a la calidad de vida y al medio ambiente. Por lo tanto, van a alertar sobre el impacto negativo de la tecnología en la salud de las personas y en el equilibrio con la naturaleza.
Anunciaron ya en pleno siglo XIX algo que hoy lo vemos y lo escuchamos, que esa industrialización acelerada generaba problemas de contaminación y degradación del medio ambiente. Una reflexión interesantísima nos van a plantear, y es que si es que se llega a la conclusión de la necesidad de alguna tecnología, que vale la pena aclarar, los ludistas aceptan cierta tecnología siempre que ese uso no reemplace a la actividad humana. Esa tecnología, en estricta relación con lo que acabo de decir, debía estar al servicio de la humanidad y el medio ambiente y no al revés. Para comprender mejor el movimiento ludista, vamos a situarlo en su contexto histórico. Ya lo habíamos anticipado, nace durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII, en ese marco de transformación de las formas de producción y de organización del trabajo, y claro, con repercusiones en las condiciones de vida de la sociedad. Aunque sí es bueno destacar que si bien las primeras acciones se dieron en el siglo XVIII, el movimiento como tal surge a inicios del siglo XIX. Esta revolución industrial tuvo lugar principalmente en Inglaterra, aunque luego se extendió a otras partes de Europa y Estados Unidos. En ese paso que habíamos mencionado de la producción manual a la mecanización, las máquinas como los telares automáticos y las máquinas de hilar comenzaron a reemplazar el trabajo realizado por los artesanos y los trabajadores manuales. Este cambio tecnológico trajo consigo una serie de consecuencias sociales y económicas. Por un lado, se generó una mayor producción y una mayor eficiencia en la industria, lo que trajo consigo un crecimiento económico. Aunque este fenómeno de progreso se dio con la acumulación de riqueza para empresarios y la clase burguesa, y por el otro lado, los trabajadores se vieron afectados negativamente. La introducción de la maquinaria en los procesos de producción provocó una disminución de la demanda de mano de obra calificada y una creciente competencia por los empleos disponibles. Esto llevó a un aumento del desempleo y a la disminución de los salarios, ya que los empresarios podían contratar a trabajadores no calificados para operar las máquinas, pagándoles menos que a los artesanos calificados. Además, las condiciones laborales empeoraron significativamente. Los trabajadores se encontraron con jornadas de trabajo extenuantes y sin regulación, con horarios prolongados y sin descansos adecuados. También se produjeron abusos por parte de los empleadores, quienes aprovechaban la vulnerabilidad de los trabajadores para imponer condiciones laborales injustas. Teniendo en consideración este contexto que acabamos de analizar, no era de extrañarse que la rebelión o la oposición a estas condiciones apareciese. Es ahí donde surge el movimiento como una respuesta directa a esos cambios tecnológicos y a las condiciones laborales adversas que enfrentaban todos los trabajadores. Así que los ludistas comenzaron a organizarse para proteger sus empleos y sus formas de vida tradicionales, defendiendo, como ya habíamos dicho, el trabajo manual y la artesanía frente a la mecanización. Vale la pena volver a resaltar que la resistencia ludista no fue simplemente una oposición a la tecnología en sí misma, sino una forma real y práctica de preservar sus medios de subsistencia y su dignidad en un momento de profundos cambios sociales y económicos. La postura ludista frente a los avances tecnológicos de la época responden a una serie de interpretaciones de la realidad que van a ser fundamentales analizar para poder llegar a comprender en su totalidad esta idea. Para poner en términos claros al ludismo tenemos que hacer una buena aclaración. Para la humanidad, la utilización de una piedra partida para cortar la carne de algún animal, una lanza, la invención de la flecha y el arco y hasta la rotación trienal de la Tierra van a ser tecnología, por lo cual este tipo de tecnología es avalada y utilizada por el ludismo. Lo que tenemos que dejar bien en claro es que el ludismo avalará y utilizará la tecnología siempre que ésta colabore o ayude al humano en sus actividades. Si esta tecnología reemplaza al humano, será combatida. Por lo tanto, este sería el primer gran argumento que respaldaba su resistencia a la tecnología y principalmente a la mecanización de la producción. Los argumentos que vamos a evaluar ahora a continuación van a reflejar las preocupaciones y desafíos que enfrentaban los trabajadores de la época de la Revolución Industrial. Su gran preocupación era la preservación del empleo y la artesanía, algo ya hemos nombrado en la introducción. Creían firmemente en el valor del trabajo manual y la artesanía y consideraban que la mecanización iba a destruir los oficios tradicionales y desplazaba a los trabajadores calificados. Esa introducción de maquinaria en la producción significaba la pérdida de empleos y la desaparición de habilidades artesanales que se habían transmitido de generación en generación, cosa que efectivamente pasó. Y si bien
El tiempo estabilizó la situación del trabajo y la incorporación de los trabajadores al mercado laboral. Es cierto que los trabajadores manuales y artesanos perdieron terreno casi para siempre. Ya lo anticipamos también, el movimiento surgía como una crítica al sistema capitalista de la época que se beneficiaba de la tecnología y la mecanización para aumentar los beneficios de una élite empresarial a expensas de los trabajadores. Al igual que muchos movimientos obreros de fines del siglo XIX y principios del XX, van a señalar la creciente desigualdad y la explotación laboral que surgía como resultado de todos esos cambios estructurales de la producción. Lo mencionamos en la clase anterior cuando vimos la expropiación anarquista. Esta fue una época de acumulación y concentración de riqueza y poder en manos de ese naciente empresariado, mientras que los trabajadores sufrían condiciones laborales precarias, salarios bajos y por sobre todas las cosas, falta de derechos laborales básicos, lo que hacía que los empresarios impusieran las condiciones y los obreros no tuvieran otra alternativa que aceptar esas condiciones desfavorables. Es decir, ni más ni menos que condiciones de explotación. Es en ese sentido que veían a la introducción de la maquinaria como una herramienta que va a exacerbar todas estas desigualdades y explotaciones. Ya lo dijimos también en la introducción que para los ludistas la preocupación no solo era en relación a las máquinas y cómo éstas iban a reemplazarlos en el trabajo, sino también en cómo estos cambios en la forma de producir iban a modificar la calidad de vida y el medio ambiente. Es decir, resaltaban el impacto negativo de la tecnología en la calidad de vida de las personas y en el equilibrio con la naturaleza. Imagínense lo actual de la idea ludista. Quiero decir que esta idea no solo está vigente en la actualidad, sino que también es cada vez más potente. Como ya lo dijimos, sostienen y consideran que esa industrialización acelerada genera problemas como la contaminación y como la degradación del medio ambiente. Una de las reflexiones más interesantes a las que llegó el ludismo es la relacionada a las formas asociativas del humano. Entendieron en ese momento que esas modificaciones productivas y del trabajo, junto con las consecuencias en la calidad de vida que existían hasta ese momento, sumado a la degradación medioambiental que produjeron todos esos cambios, repercutían directamente en la forma en que se unían las personas, generando una pérdida de conexiones comunitarias. Es decir, que esa modificación de las prácticas productivas que se dio llevaba consigo la degradación de las relaciones humanas. Creo que este punto debe al menos llevarnos a la reflexión y sin entrar en valoraciones sobre la procedencia o no del ludismo, me cuesta encontrar argumentos en contra de este punto. A modo de resumen, tiene que quedar entonces que estos argumentos fundamentales del ludismo reflejan una preocupación por los aspectos humanos, sociales y también medioambientales de la tecnología y la industrialización, y que la preocupación principal era la de preservar el trabajo significativo. Esto quiere decir el trabajo manual o artesanal, el que se hace por el esfuerzo propio. Al mismo tiempo, combatir la desigualdad y la explotación y promover una forma de vida más armoniosa con la naturaleza. Y aunque el contexto histórico ha cambiado muchísimo desde entonces, está clarísimo que estas preocupaciones siguen siendo relevantes y tiene que ser un llamamiento a reflexionar sobre los impactos actuales de la tecnología en nuestra sociedad.